Lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al refugio. ¿Cómo les va? Bueno, con una sonrisa, porque vengo de la Feria del Libro y nunca me pasó de tener que apurarme mucho para llegar. Siempre nos juntamos con Vicky Nardone, con el maestro Dani Franco, con todos los amigos con bastante tiempo para conversar y para encontrarnos. Pero vengo de presentar el libro de Alejandro Baccaro, de Jorge Luis Borges. Yo pensaba, y lo dije recién en la feria, ¿no? En un momento tan terrible como el que estamos viviendo en cuanto a los ataques permanentes a la cultura, tengo el informe que me envió el INCA, gestión del INCA año 0, Carlos Pirovano al frente del Instituto Nacional de Cine. No se puede creer la destrucción que llevó adelante este señor, cuyo nombre es Carlos Pirovano. No se puede creer la destrucción que llevó de nuestra industria cinematográfica, de la importancia de que gente joven pueda hacer sus primeras armas en cine teniendo un subsidio. Es muy impresionante. Ojalá tenga tiempo hoy de leer algunos párrafos del informe. Pero claro, está alguien que admiramos profundamente, que es Maristela Svampa, con nosotros. Ya en minutos vamos a hablar con ella. Está Pablo Finamore, que es una versión de Rumbo a Peor de Samuel Beckett, extraordinaria. Yo soy un fanático de la obra de Beckett y francamente me impresiona mucho lo que logra Finamore. Y está Julián Sicari, que ha escrito un libro sobre Martínez de Oz, pero no es específicamente sobre Martínez de Oz, sino es sobre lo que significó Martínez de Oz, incluso en lo que hoy se llama batalla cultural. Está también con nosotros hoy César Massa, que es un psicoanalista y un escritor, porque después de leer pasajes de escritura de lo privado a lo público, no me queda ninguna duda de que además de psicoanalista es escritor. Bueno, y mucho más, pero decía de Borges, es un milagro también que en la Feria del Libro podamos hablar de Jorge Luis Borges en esta coyuntura. El libro es de Baccaro, lo tengo aquí, Borges, Textos Secretos y Falsas Atribuciones. Es un libro muy importante, muy trabajado, con mucha investigación. Pero claro, recordó momentos de la Argentina a través de Jorge Luis Borges. Por ejemplo, cuando llega la mal llamada Revolución Libertadora, es decir, la revolución del 56, que no fue ninguna revolución, del 55, obviamente, sino que fue una matanza sistemática de opositores, de persecución, Jorge Luis Borges lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Yo tengo la costumbre de muchos años atrás, ¿no?, de algunos textos siempre estudiarlos de memoria, siempre me gustó que estuvieran conmigo internamente. Cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges se está quedando ya casi totalmente ciego. Fíjense que antes fue ciego Paul Grusac y antes Mármol, es decir, directores de la Biblioteca Nacional que tuvieron la casualidad, la desdicha de quedarse ciegos. Entonces Jorge Luis Borges escribe el poema de los dones. Por supuesto, es muy largo el poema de los dones, pero fíjense, él se queda ciego y escribe: nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es hermoso. ¿Por qué? Porque le da los libros. 1 millón de ejemplares tenía en ese momento la Biblioteca Nacional. Aquí en la calle México, cerca de la radio, tenía 1 millón de ejemplares, que era lo que él soñaba. Él soñaba tener toda la biblioteca para él. Y la tuvo, pero paralelamente se queda ciego. Bueno, evocábamos eso. También Baccaro nos contaba de que él estuvo muy enamorado de una Guerrero, Concepción Guerrero era el nombre. Por supuesto, pariente de Felicitas Guerrero. Estuvo muy enamorado de Concepción Guerrero. Y me cuenta, Baccaro nos cuenta, que escribió Sábado, que es un poema de amor dedicado a Concepción Guerrero. María Kodama se encargó de quitar la dedicatoria porque le molestaba, como le molestó que hubiera un texto dedicado a Estela Canto, también le molestó. Y en Sábado hay una línea que también siempre me impresionó,
que hablan de ese hombre enamorado que era Borges, porque era un hombre que no tenía, verdaderamente, no tenía amores correspondidos, pero se enamoraba mucho. Y hay una línea que dice: estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Es muy lindo, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Bueno, todo esto recordábamos recién, hace minutos, en la Feria del Libro, que dicho sea de paso, y como siempre digo, la feria es una feria que no solamente tiene libros, tiene muchísimos, pero muchísimos, más de 1000 actos, llamémoslo culturales, de pensamiento, de poesía, de discusión, de debate. Estaba Ricardo Forster recién, también en la presentación del libro entre el público, y él escribió también un libro sobre Jorge Luis Borges. Le dije que tenía que venir aquí a la radio y me dijo: por supuesto, Osvaldo, cuando vos quieras, pero hay que pasar por la censura de Dani Franco, hay que ver qué hace Dani Franco. Pues me dice: no hay lugar, no puede, no, tiene que haber lugar para Forster, Dani, tiene que haber lugar, basta. Bueno, todo esto quería decirlo al principio, presentar el programa, ya saben quiénes van a estar, y por supuesto este equipo que lo tiene a Dani, que lo tiene a Victoria Nardone, que lo tiene a Carlos Di Mare. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Estaba en la puerta, yo pasé y lo vi, pero no pude parar a saludarlo. Tiene a Pablo Casasola, tiene a Paula Aguirre, en fin, creo que no me olvidé de nadie. En instantes, aquí, Maristela Stampa. La puerta ya se fue levántate, un día llevaré a guitarra. Le van a quitar su sombra de su ruta, lo pueden ver lloriquear. De Violeta Parra, sin ninguna duda. Bueno, le decía, socióloga, escritora, docente, investigadora, aquí en Francia, y vaya a saber en cuántos lugares más. Maristela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Muchas gracias por invitarme. Primero, el panorama es bastante desalentador. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, estamos bajo el gobierno del lado oscuro de la humanidad, podríamos decir. Las extremas derechas se convirtieron en una alternativa de poder global, no solo en Argentina. Avanza en Europa, Estados Unidos con el segundo gobierno de Trump. Pensemos inclusive en Netanyahu, en Israel, Modi, en la India, que es el país más habitado, poblado del mundo. Es también un gobierno, digamos, de democracia iliberal, como dicen ahora, o muy poco pluralistas, gobiernos autócratas, y muchos de ellos de extrema derecha. Y Milei acá. En una estadística que no sé exactamente si es exacta, hay más autocracias que democracias. Es la tendencia. Hasta ahora habíamos tenido gobiernos que Nancy Fraser dice son progresismos neoliberales, ¿no? Que de alguna manera también abrieron las puertas a esto que estamos viendo hoy en todo el mundo, pero claramente lo que vemos es que hay una erosión de los valores de la democracia que nunca habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial y después de la pandemia aún más. La Argentina, claramente, los partidos políticos no han cumplido con ese mandato que ellos mismos se habían impuesto, que con la democracia se cura, se come y se educa, ¿no? Así que estamos ante un gran fracaso también, que implica reconocer este crecimiento, este incremento de la desigualdad. Por otro lado, es un momento también muy particular porque los súper ricos o el club de los millonarios o de los multimillonarios no solo generan, digamos, en ese sentido se apropian de más ganancias, sino que además están encaramados en el poder.
digamos. Lo vimos en la asunción de la segunda asunción de Trump, ¿no? Que estaban los CEOs de las grandes plataformas, ¿no? De Zuckerberg hasta Peter Thiel. Elon Musk es la ilustración de eso, ¿no? De esa voracidad sin límites, que lo que buscan, tú sabes que los multimillonarios tienen una ideología libertaria. No es casual y no es solamente una cuestión de cholulismo lo de Milei en relación a Elon Musk. Es una afinidad ideológica que tiene que ver con el hecho de que ellos quieren generar espacios en los cuales no haya Estado, no haya regulaciones, no haya derechos, no se paguen impuestos y fluya supuestamente libre el mercado, ¿no? Esa es la gran apuesta en términos de filosofía libertaria de los súper ricos. Muchos de ellos consideran eso. Y bueno, estamos en ese momento entonces de articulación tan paradójica, en la cual una extrema derecha interpela a sectores populares que se sienten defraudados por las experiencias anteriores y que canalizan su rabia, su ira en estos gobiernos, que al mismo tiempo no gobiernan para ellos, sino para los súper ricos. Esa es la gran paradoja. También pienso que hubo que conquistar las subjetividades de la gente que jamás hubiera votado a estos grupos. O sea, hay una conquista, para mí, en mi opinión, del capitalismo, hay una conquista de la subjetividad. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, claramente el capitalismo ha conquistado y a las subjetividades individuales, pero este tipo de extrema derecha ha capturado algo más, que es la emoción. Digamos, en el libro que siempre cita todo el mundo, sobre todo acá en Argentina, de Giovanni da Empoli, Los ingenieros del caos, él dice: estamos ante la ira más los algoritmos, ¿no? Por la manipulación que se da a través de las redes sociales de esa emoción. Pero yo creo que hay algo más. Porque, por ejemplo, el neoliberalismo coloca en el centro al individuo, al emprendedor, ¿no? Pero acá hay algo más, porque lo que se hace es montarse sobre ese individualismo para generar las peores emociones que implican un desprecio, una desvinculación en relación al sufrimiento del otro, ¿no? En relación a los más débiles, a los más vulnerables, como vemos, bueno, en relación a los jubilados, a los cuales los golpean sistemáticamente todos los miércoles en un congreso militarizado, como vemos que hacen con los sectores afectados por discapacidades, los enfermos de cáncer o los enfermos terminales. No es solo abandono, muchos hablan de crueldad. Yo creo que hay algo más. Lo que hay es la manipulación de emociones y la generación de emociones negativas que implican una descuidaridad, una desconexión con la empatía, ¿no? La empatía social y ambiental también, que hace que de alguna manera lo que se busca es asentar otra economía afectiva. Eso es muy peligroso, porque la extrema derecha no solo está montando un sistema de poder en alianza con los súper ricos, está buscando generar una nueva subjetividad, canalizando las peores emociones de los sujetos. Hay un libro tuyo, creo que es el título, es El colapso ecológico ya llegó. Exacto. Es correcto, ya llegó. Bueno, a ver, cuando nosotros le pusimos de título al libro en 2020 con Enrique Viale, lo hicimos sobre todo subrayando de que la crisis socioecológica está en un punto límite, pero no nos quedamos con la idea del colapso. Nosotros apostamos a la transición socioecológica, apostamos a la esperanza, ¿no? Pero si uno mira en el contexto de estas crisis múltiples, digamos que efectivamente hay una aceleración de la crisis climática, también de la crisis energética, así como de las desigualdades, las extremas derechas, etcétera. Y en términos de crisis climática, lo dicen todos los climatólogos, están muy preocupados, porque efectivamente estamos traspasando un umbral crítico que implica chocarnos con las fronteras planetarias, es decir, con los límites ecológicos y biofísicos del planeta. Por ejemplo, la Amazonía, la región del Amazonas, que se dice todo el tiempo, la Amazonía es uno de los pulmones del planeta, en general ha capturado dióxido de carbono, ¿no? Está colapsando. Y lo que quiere decir es que
efectivamente va a dejar de capturar, puede dejar de capturar dióxido de carbono y lo va a emitir, digamos, generando mayor calentamiento global. En ese punto estamos, en el cual el gran peligro es que haya un cambio sistémico de orden muy brusco y quizás irreversible que haga las condiciones de habitabilidad muy hostiles. En el mientras tanto, lo que tenemos es como un aumento de lo que yo llamo los colapsos climáticos situados o localizados. ¿Qué quiere decir esto? Los eventos extremos. Los eventos extremos que son cada vez más frecuentes. Inundaciones, incendios, olas de calor, olas de frío, tornados, que como sucedió en Bahía Blanca, de un día para otro dejan a una ciudad convertida en una zona de desastre, ¿no? Esos son los eventos climáticos extremos que nos indican que la edad de la normalidad climática se terminó, que va a haber cada vez más ese tipo de colapsos climáticos y que debemos prepararnos en términos de políticas públicas, ¿no? Para poder hacer frente a los mismos. Pero no las hay porque, por ejemplo, a Trump no le importa esto. No le importa a Trump, no importa a Milei, ¿no? Mucho menos, porque la extrema derecha es negacionista desde el punto de vista climático, además. No solamente negacionista desde el punto de vista histórico, que niega los genocidios, etcétera, es toda negacionista desde el punto de vista climático y considera que si existe el cambio climático, acaso en realidad la responsabilidad no le cabe a la gran burguesía o a las grandes corporaciones, mucho menos al capitalismo, ¿no? Pero en general suelen negarlo diciendo, bueno, siempre hubo cambio climático. Uno escucha esto, no solo a Milei, escucha a periodistas que le hacen, digamos, que son oficialistas, decir cualquier barbaridad al respecto. Pero es tremendo que en una época de crisis climática y de aceleración de la misma, tengamos gobiernos de extrema derecha que lo que hacen es promover aún más la aceleración, porque lo que hacen, por ejemplo, es el caso de Trump, también de Milei, pero de Trump mucho más claramente, desmantela todas las políticas ambientales que había y además fomenta los combustibles fósiles, que son los responsables, gas, petróleo, carbón, de la emisión de gases de efecto invernadero y por ende del calentamiento global, fomenta los combustibles fósiles y desmantela las renovables. O sea, un desastre total. Peor no podría ser. Y un gobierno como el de Lula, por ejemplo, o el progresismo que ha hecho a favor de conservar la naturaleza. Nada. Esto es importante decirlo. Nada, ¿no? Ustedes saben, yo he sido muy crítica de los progresismos realmente existentes. Acordamos y compartimos una narrativa de derechos sociales, pero no así de derechos ambientales ni de derechos de los pueblos indígenas, que no han sido tampoco muy respetados. Y el problema con los progresismos, que yo creo que además de hacer una autocrítica, porque hay un vaciamiento del imaginario progresista espantoso, creo que además que han sido partidarios de la exportación de materias primas como si eso resolviera los problemas de la Argentina, que cuando lo que vemos es que tenemos más deuda externa, de que no tenemos los dólares que se requieren, ¿no? Y además destruimos más ecosistemas. Yo creo que hay un problema inclusive con los economistas progresistas o llamados heterodoxos, que comparten más este consenso extractivista con los economistas ortodoxos. Y eso es un problema, porque no tienen una imaginación tal de pensar de que en definitiva estamos en la era del antropoceno o del capitoloceno, como quiera llamarla, de la crisis socioecológica. Es absolutamente necesario que la economía se adapte al ambiente, al clima, porque el clima y el ambiente no puede adaptarse más a la economía. Digamos, es así, es necesario pensar en otros modelos productivos. Y acá no hubo, digamos, una discusión o un debate sobre estos temas, hubo mucha criminalización, y más que criminalización, yo diría estigmatización del movimiento ambiental. La última fase del gobierno de Alberto Fernández fue tremenda. Por el extractivismo. Claro, no, pero además porque había muchos economistas heterodoxos que, en vez de ver como adversario a la burguesía agroexportadora, ¿no?, sojera, veía como adversario al movimiento ambiental que se oponía o criticaba el modelo extractivista. La verdad
aberrante eso, realmente aberrante, porque sufrimos persecución en las redes sociales, insultos por parte de economistas gubernamentales, bueno, todo ese tipo de cosas. Está bien, ahora tenemos en claro, es otro momento, es otra etapa, pero es necesario que el progresismo no solo haga su autocrítica a nivel político, tiene que repensar también la relación sociedad-economía-naturaleza. Un título, una brújula para salir del mal desarrollo. Bueno, ese es el subtítulo de El colapso ecológico. Ya llegó. Pero el subtítulo es muy bueno. Bueno, porque en realidad era el título originalmente, ¿sabes? Porque ahí me inspiro sobre todo en una frase de Mariátegui, ¿no? Cuando Mariátegui habla del comunismo, dice, bueno, en realidad el comunismo es una brújula, es una guía. No es que nosotros tenemos un manual, ¿viste?, de respuesta, porque no es así. Tenemos las preguntas, alguna respuesta, pero sobre todo tenemos una guía, y esa guía tiene que ver con valores, ¿no? Y con ideas fuerzas que han sido sobre todo generadas por fuerzas sociales, por movimientos sociales. Después de todo, no debemos olvidar, Osvaldo, que lo mejor que se ha generado acá en Argentina tiene que ver con movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil con la reforma, los movimientos de derechos humanos, estamos acá, fíjate vos, en la radio de Las Madres de la Plaza, el movimiento feminista. También hay que pensar en lo que traen los movimientos socioambientales y, por supuesto, en un escenario de articulación de los mismos. Pues son esos movimientos los que de alguna manera sacuden, ¿no?, las placas tectónicas de la sociedad y expanden la imaginación política y los escenarios también, digamos, o los lenguajes emancipatorios, diría yo, ¿no? En esa línea, conceptos como el de buen vivir, derecho de la naturaleza, soberanía alimentaria, transición justa y sostenible, para nosotros son una guía. Digo para nosotros, pues yo trabajo en numerosos colectivos. Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, Equipo Transiciones, con amigas escritoras tenemos una colectiva Mirá Socioambiental. Estamos generando un foro de intelectuales también y escritores contra el gobierno de Milei. Ya hemos sacado varias declaraciones, no sé si las has podido ver. De hecho, vamos a hacer una suerte de... Sí, hemos firmado algunas. Claro, ha firmado algunas. Y es muy probable que hagamos un lanzamiento, presentación, el día 24 de mayo en el Teatro Picadero, ¿no? Bien. Hago el anuncio. Día 24 de mayo, Teatro Picadero, ¿a qué hora? De 11 a 1 de la tarde. De 11 a 1 en Teatro Picadero. Sí. Pensaba en una faceta que a mí me interesó mucho, que es la ficción. Sí. Yo leí 3 novelas, creo que son 3, ¿no? Son 3. Son 3, mira, una publicó Daza, me acuerdo, ¿no? Sos muy lector. Sí, la leí. Y muy memorioso. Sí, pero son novelas muy buenas, ¿no? Sin embargo, parecería ser como que lo tuyo es todo esto tan importante que haces, ¿no? Tan importante para la Argentina. Pero continúas pensando en la ficción, una ficción que además hablaba de la realidad. O sea, no era una ficción que estaba desconectada con estos temas que estás tratando. ¿Qué pensás? Mira, yo tengo 3 novelas que están muy vinculadas a la Patagonia, ¿no? Exacto. Que es mi territorio, digamos, de inspiración literaria. Y después tengo un libro también de, ¿cómo se le dice? Autoficción, algo así. Sí, no. Autoficción. Sí, que hablas de vos. Chacra 51, que es algo que sucedió en el seno de mi familia, está ligado a la explotación petrolera. Exacto. Que también me hizo escribir en clave más literaria. Y sí, es algo que sí, efectivamente trato de seguir, pero es cierto que en los últimos años he estado mucho más en clave de ensayo, pero trabajo con varias escritoras en un colectivo, con Claudia Boaf, con Gabriela Cabezón Cámara, con Estuvo aquí hace una semana, ¿no? Sí. Claro, tenemos una colectiva con la cual tratamos de darle la voz a gente de los territorios afectados por el extractivismo con una beta más ecolírica, ¿no? Entonces hemos hecho varios podcasts, un podcast sobre los incendios y sobre brigadistas mujeres en Córdoba, un podcast sobre las Salinas Grandes, ahora estamos terminando un podcast sobre humedales y otro sobre ballenas, e intentamos hacer como una vuelta de tuerca literaria para
además para llegar con otro lenguaje a la gente, ¿no? Así que bueno, esa es una nueva beta. Me encanta hacer podcasts, me he dado cuenta. Está bueno. Y deben tener mucho éxito si los haces vos. Pensaba en el pensamiento europeo que siempre fue tan central, ¿no? El otro día estaba acá sentado allí Miguel Benassayag, que vive en Francia, Ajá. que es argentino, que estuvo años preso en Corrientes, en el Chaco, no en el Chaco. Pensaba en Bifo Berardi, que habla de deserción, ¿no? Sí. Hay una sensación de que hay un pensamiento muy teórico sobre lo que ocurre, ¿no? Me parece que lo que hacés vos y cómo pensás vos tiene que ver con un permanente análisis del territorio, de lo que está ocurriendo de verdad. ¿Cómo ves vos el pensamiento europeo y el pensamiento latinoamericano sobre estos temas? Es una buena pregunta. Primero, yo no hablaría de deserción. Yo no creo que tengamos derecho a la fuga, mucho menos en estos momentos, ¿no? Yo pienso igual. Porque hay que asumir el compromiso y el riesgo, además, ¿no? De dar vuelta a esto. Porque esto nos lleva a un proyecto de muerte, sí. Es así. Ya nos está llevando. Exactamente. Después hay una tradición crítica al pensamiento latinoamericano en el cual las fronteras entre lo político y lo cultural siempre ha sido más porosa, y además el pensamiento latinoamericano siempre se ha nutrido de las luchas sociales y de los conflictos de su época. Es un pensamiento mucho más arraigado en ese sentido al territorio, a las luchas sociales. Entonces no es un pensamiento que se pierda en la abstracción, ¿no? Yo a veces encuentro en ciertos teóricos europeos, bueno, sí, fuente de inspiración y de diálogo, pero muy poca conexión, efectivamente, con luchas sociales y movimientos. En ese sentido, yo creo que es necesario no perder nunca esa conexión, ¿no? Bueno, de hecho vos tenés una carrera hecha en Francia también, en París. Bueno, yo estudié en Francia, iba bastante a menudo, hasta hace unos 10, 15 años, hacía largas estadías allá, y la verdad es que efectivamente lo que veía de parte de mis colegas franceses es que lo suyo era así, más teórico que otra cosa, ¿no? Igualmente creo que empeora si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, donde el nivel de radicalismo es inversamente proporcional al grado de compromiso real. Claro. Digamos, ¿no? Claro. En algunos, digo, son esas universidades que son medias burbujas. Nosotros no tenemos una universidad burbuja y eso nos ayuda, Osvaldo. ¿Viste? Porque acá la universidad pública me refiero, ¿no? Sí. Tan atacada hoy en día. No, bueno, no solo la UBA, hay un montón de universidades públicas. Las públicas. La Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, en ese sentido siempre han tenido una conexión muy directa con la realidad. Nosotros no vivimos separados, digamos, de la realidad, no somos una élite económica, como por ahí puede suceder, qué sé yo, en otros países. Padecemos lo mismo que padecen los argentinos de sectores medios, padecemos la incertidumbre, la inestabilidad económica. Bueno, eso quizás nos hace que de alguna manera estemos más cercanos, pero además somos hijos de la educación pública y pensamos en términos de servicio público, de servicio a la sociedad. Eso me parece importante rescatarlo en estos momentos en los cuales toda la cultura, la ciencia, la investigación, el arte, el teatro, todo están atacados. Porque esto no es cuestión de defensa corporativa, para nada. Es parte de lo mejor que tenemos como argentinos, parte que está ligada también de manera inescindible a nuestra identidad social, a la posibilidad inclusive de movilidad social ascendente de las clases medias y de las clases populares, ¿no? Eso se terminó hace tiempo. La posibilidad ascendente, digo, que era cuando yo era chico, era lo común. Hoy no es 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 lo común, pero la universidad pública todavía, por supuesto, mantiene eso. Por supuesto. ¿No? Y sobre todo porque además tenemos universidades públicas en el conurbano bonaerense, claro, lo cual hace que gente que viene de los sectores populares pueda tener acceso a una calidad de educación, claro, que es envidiable.
bueno, en la Universidad de Lanús, la Universidad de General Sarmiento. Bueno, yo trabajé 15 años en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Yo sé lo que es trabajar en el conurbano bonaerense. Ya sé. Y la Universidad de Quilmes, la Universidad de San Martín. Que le permitió a quien vivía en el barrio no tener que trasladarse kilómetros para poder estudiar. Puede estudiar. Sí, no, además la UBA en ese sentido es expulsiva, ¿no? Para la gente que viene del conurbano bonaerense, la distancia que hay, inclusive distancia cultural, ¿no? Yo, los años que fui profesora en la Universidad de General Sarmiento, tuve contacto con gente de sectores populares a los cuales les costaba mucho llegar, ¿no? Claro. Les costaba mucho mantenerse despiertos porque trabajaban, llegaban, la universidad les daba becas, de todo tipo, ¿no? Para que pudiera estar ahí. La verdad que bueno, eso era muy reconfortante. Recordanos tus 3 novelas de ficción, los títulos, porque a mí quiero que la gente lea esas novelas. Bueno, sí. Bueno, la primera se llama Los Reinos Perdidos y la publiqué en el año 2006. La segunda es Donde están enterrados mis muertos, sí, y es de 2012. Y la tercera se llama El Muro y es de 2013. El Muro. Pero ahí lo atraviesan. En tu programa con Alguien eso. Lo atraviesa el muro en el muro. Alguien lo atraviesa. Me acuerdo sí, perfecto esa novela, es buenísima. ¿Y próximo libro? Bueno, mi próximo libro se llama Policrisis y bueno, narra un poco o analiza este escenario en diversas escalas, desde la escala nacional, con el gobierno de Milei, hasta la escala más global para ver cambios geopolíticos, analiza la cuestión también climática, la crisis energética, la crisis de los imaginarios políticos, hago un análisis ahí, no solo de las ideologías de extrema derecha, sino de lo que significa la crisis del progresismo. Claro. ¿No? Maristela Svampa, talentosa, inteligente, qué placer escucharte, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas a vos, gracias. siempre un placer estar Maristela acá. Svampa en El Refugio y por supuesto en AM530, Somos Radio, la radio de las madres. Ya volvemos. Deja tu mensaje. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en El Refugio corremos el telón para charlar de teatro.
Les prometí que iba a contarles algunas de las maldades terribles del instituto, no del instituto, del Inca, lo tengo por acá, Gestión del Inca Año Cero, Carlos Pirovano. Primera, por ejemplo, no voy a hablar del tema porque tengo un gran actor al lado mío, pero primera, eliminación de los instrumentos de fomento a la producción. Los eliminó totalmente. No hay más créditos, solamente hay créditos bancarios. O sea, créditos bancarios que vos pagás la película, si es que necesitabas dinero, que siempre necesitas, la pagás con tu vivienda, con lo que encuentres. No puedes pagarla, te embargan todo. Esto es lo que está haciendo. La promulgación del decreto 662 introdujo una restricción injustificada, 1 año de espera para solicitar un subsidio. 1 año de espera para solicitar un subsidio. Se te fue el elenco, perdiste las ganas de hacer la película. No puede ser, no puede ser. Bueno, y si sigo es una peor que la otra. Retiro del apoyo a la difusión y comercialización del cine nacional. Todo esto es destruir la industria del cine. Por eso yo le agradezco tanto a la gestión del Inca que me envió punto por punto. Es largo, no lo voy a leer. Simplemente estoy tratando de conectarme con ustedes y contarles qué es lo que se está haciendo en el Inca, destruyéndolo. Deliberadamente destruyéndolo. El nombre del señor es Carlos Pirovano, que dijo que nunca él iba a estar paseando por un festival de cine. Bueno, ya estuvo en 2. Ya estuvo en 2 festivales de cine. Estuvo en la Bienal de Venecia y estuvo en otro festival tan importante como la Bienal de Venecia, paseando sin hacer nada, porque no hay cine. Cambio de tema y saludo a Pablo Finamore. ¿Cómo le va, maestro? Hola, muchísimas gracias por la invitación. No, muy bien. Todo lo contrario. Me impactó que alguien se anime a hacer Rumbo a Peor de Samuel Beckett, que lo haga tan bien, con tanto talento, pero sobre todo me impactó que esté allí ese texto tan difícil de transmitir, que es Rumbo a Peor, que es un largo poema. Yo lo tengo en tapa dura con la foto del querido Beckett, porque todos conocemos mucho Esperando a Godot, Final de Partida, Actos sin Palabras 1 y 2, todos conocemos esas obras, pero Rumbo a Peor no. Te escucho y no hablo más. Bueno, muy, muy amable, muchísimas gracias. Me da mucha satisfacción que pueda llegar un poco de lo que uno tiene adentro y poder transmitir esto que es inmenso de Beckett. La verdad yo llegué a través de Alain Badiou. Me regalaron en el 2018, el día de mi cumpleaños, una amiga socióloga me regaló el pequeño manual de inestética de Alain Badiou. Donde él analiza Rumbo a Peor allí. En el capítulo 9 analiza, lo disecciona, y la verdad que me enamoré de lo que contaba él sobre la obra y de los pequeños fragmentos de la obra. Me agarró un magnetismo por lo que decía, y me dejé llevar porque me sentí muy atraído por las palabras de Beckett y por lo que interpretaba Badiou de Beckett. Entonces fui hacia el texto, y cuando encontré el texto, bueno, me pasó lo mismo. Lo que inicialmente me sucedió fue que tuve la imperiosa necesidad de hacer la traducción, porque el español, para decirlo, tenía ganas de decirlo en voz alta, y para interpretarlo es muy difícil. Es un texto intrincado, complicado, y en español los giros idiomáticos, además también, más allá de la belleza de la traducción, también es académica. Entonces yo lo fui haciendo a través del cuerpo. Estuve unos 3-4 meses trabajando 6 horas por día en la traducción, en donde también investigué por Badiou, porque Badiou analiza el texto traducido por una francesa que Beckett le dio los derechos en vida para la traducción. Él siempre traducía lo que escribía en francés al inglés, lo del inglés al francés. En este caso dijo que era muy difícil y lo hizo una escritora francesa, y Badiou dice que el francés conceptualmente es más claro que el inglés de Beckett. Lo que pasa es que el inglés de Beckett tiene una cadencia rítmica, esto que vos decís de un poema. Badiou dice que es un pequeño tratado filosófico. Claro. Entonces eso me ayudó a comprender y a tomar las decisiones que tuve que tomar a la hora de traducir, haciendo foco en el inglés, porque quería mantener en nuestro castellano rioplatense la cadencia que tiene en el inglés. Así que Beckett escribía en los 2 idiomas, en inglés y en francés, en los 2. Y traducía su mismo trabajo, pero esto no lo hizo. Badiou dice que esto es un pequeño tratado filosófico que habla
de el decir, el ser, la existencia y el pensamiento. Claro. Y a partir de ahí él desarrolla pone en escena un dispositivo mínimo, y a partir de ahí el que habla, quien habla, que Beckett mismo dice, no importa quién habla, se adueña de la situación, y es muy loco porque es lo que me pasa actuando. Es como empezar a decirlo y te deja llevar, porque es como un fluir de la conciencia. Entonces, la verdad que es una experiencia asombrosa. Claro, eso es lo no que... hay un sujeto claro en el texto. Bueno, él mismo lo dice incluso en el texto, porque dice, sin palabras para él, cuyas palabras, él, uno, sin palabras para uno, cuyas palabras, uno, eso, sin palabras para eso. Claro. Como una cosa, ¿no? Que la cosa también es la cabeza. Este dispositivo mínimo que él pone en escena es la humanidad visible en las sombras, en la penumbra del vacío, y la humanidad visible es lo que se puede contar, lo que existe, lo que puede empeorar. Por eso también rumbo a peor, que él lo hace para decirlo con la menor cantidad de palabras posibles. Ahora, para decirlo con la menor cantidad de palabras posibles, hay que seguir poniendo palabras. Tiene un texto todavía más radical, que es no yo. Claro. No yo es un haz de luz que va a tu boca, y la boca es lo que se mueve en el espacio. No hay cuerpo, hay una boca que se mueve, no yo. Bueno, y acá habla de una cabeza, porque dice, entonces lo que se puede contar como mínimo tiene que haber tres: lo uno, lo otro y lo que da cuenta de lo uno y de lo otro. Y eso es la cabeza. El abismo acá, que a veces yo lo emparento con Borges, porque te pone en un abismo, Borges, justo hoy vos hablabas de Borges, es quién toma conciencia de la conciencia, cómo toma conciencia la cabeza de la cabeza. Entonces se abisma Beckett, y es una maravilla, porque al ser él muy poético para escribir también, a pesar de ser tan concreto, abre puertas, es como multiplica. Este texto yo lo llamo como exorcista, ¿viste? Porque saca algo de uno que uno no sabe lo que es. Claro, ahí está, adentro, es como leer la trilogía. En la trilogía hay un hombre que colecciona piedras de canto rodado que las va chupando. Entonces vos decís, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y lo lees y te divertís, y a la vez te preguntás, bueno, pero él tiene que tener 16 piedras que las va pasando de bolsillo en bolsillo. Es muy impresionante la potencia dramática de Samuel Beckett, incluso en su prosa, no digo solamente en su teatro, ¿no? Es muy, muy fuerte, te interpela todo el tiempo. Ahora, ¿cómo organizaste esta apuesta que yo vi y que la estoy recomendando, obviamente? ¿Cómo lo organizaste? Bueno, en principio había que llegar a cuando empezábamos a ensayar, que nos habíamos organizado con Facundo Ramírez, me iba a dirigir Facundo Ramírez. El tema es que se nos cruzaron los tiempos, ya teníamos fecha y había que posponerlo, y yo la verdad que no pude porque la cabeza no me daba, tenía que estrenarlo ahí. Entonces yo, para estudiarlo, ya lo había puesto en escena prácticamente, pero eso todo se revolucionó cuando armamos el equipo de trabajo con Leandra Rodríguez y con Nicolás Diab, que son el diseñadora de luces y de sonido respectivamente, pero nosotros hicimos un equipo integral de trabajo. Y la verdad, para estudiarlo yo lo dividí en 9 escenas arbitrarias, según mi organicidad al estudiarlo, en 81 párrafos también arbitrarios. Y cuando Lea me sacó de la idea que yo tenía ganas de hacerlo frente a una esfera de acrílico, y me dice, no, vamos a hacerlo en espacio, eso lo hago con las luces, surgió la idea del tapete. Esto es un texto testamentario, que Beckett hace un balance de todo su sistema de pensamiento, por lo tanto habla de muchas cosas que ya ha hablado durante toda su obra, entonces hace referencia a pensamientos de otras cosas. Entonces nosotros en la apuesta queríamos hacer eso también, por eso aparece un grabador, un amplificador, el micrófono que él usa en otras puestas. Lo mismo el piso, que es de Quad, la obra Quad, que está en YouTube, se puede ver, en donde a partir de ahí también me organicé en el espacio, en estas 9 escenas, para dividirla en todo el lugar
orgánicamente, y de esa manera lo puedo asimilar y puedo ser consciente de cada momento dónde estoy y qué es lo que está diciendo, porque es muy difícil. Y el micrófono es importante en la última cinta magnetofónica, una obra extraordinaria de Beckett, donde él no reconoce su propia voz, graba su voz, la ha grabado y escucha esos cassettes y no se reconoce a sí mismo. La última cinta de Krapp. La última cinta de Krapp. Sí. Y Beckett tiene una virtud maravillosa, que es tiene una capacidad intelectual. Bueno, es uno de los referentes de la humanidad, no del siglo XX. Bueno, premio Nobel 1969, si no me equivoco, y antes premio Formentor, que lo compartió con Jorge Luis Borges. Yo creo que tiene la dimensión de Shakespeare, Beckett. Él ha revolucionado el teatro. Sin ninguna duda. Y a pesar de esa dimensión que tiene, él también, su capacidad para escribir es tan profunda, es tan metafísica y filosófica como, para mi gusto, también llana. Yo a veces estoy, como para explicar esto, a veces me he nutrido de ciertas cuestiones, y entonces digo, es como la anécdota de las lavanderas de Van Gogh. Van Gogh en su época no vendió un solo cuadro en vida, siendo su hermano un gestor y con galería de arte. Teo lo mantenía, Teo. Claro, pero el establishment de la pintura de la época no entendía sus cuadros, y sin embargo lo apreciaban las lavanderas que estaban a la vera del río donde él iba a pintar. Qué buena anécdota esa. Pablo Finamore viene de un éxito que es Olvídate el Matadero. ¿Cuánto tiempo estuvo Olvídate? 4 años, y ya vamos a volver, pero 4 años. Pasaron otras cosas. Una obra excelente, Olvídate el Matadero. ¿Van a volver? Tenemos ganas, hay que buscar el momento, ¿no? Que ahora no lo es, porque con la cabeza con esto no se puede hacer todo junto. Y también hiciste Jean Genet. Las criadas, con Facundo Rodríguez, Facundo Ramírez, sí. Qué obra, ¿no? Sí. Qué obra, qué potencia. Una maravilla. Quiero que pases lo que se llama el chivo, después de casi $10,000, $15,000. ¿No? Es decir, día, hora de función, ¿cómo hacemos para verlo? Sí, estamos con Rumbo a Peor de Samuel Beckett en el Teatro Moscú, ahí en Ramírez de Velasco 535, Ramírez de Velasco y Escalabrini Ortiz, los domingos a las 20 horas, y pueden sacar las entradas por alternativa o en el mismo teatro. Así que hasta fin de junio vamos a estar seguros. Domingos, 20 horas, ¿la dirección del teatro? Ramírez de Velasco y Escalabrini Ortiz. No, Ramírez de Velasco al 500. Al 500. Entre Escalabrini Ortiz y Malavia. Y Malavia, exactamente, domingos 20 horas. Tenés que verlo. Ahora, no preguntes después, te lo digo con la mejor buena voluntad, no hay que preguntar, entendí, no entendí, es como en el psicoanálisis, la palabra comprender no es necesaria, comprender, habría que discutir qué es comprender. Déjate llevar por ese texto y por este actor inmenso que es Pablo Finamore, déjate llevar, y yo te puedo asegurar que la vas a pasar muy, pero muy, pero muy bien con un monstruo que es Samuel Beckett, comparado con Shakespeare, comparado en mi opinión con Sófocles. Es realmente extraordinario sumergirse en ese mundo, y tenemos Rumbo a Peor, y lo tenemos los domingos a las 8 de la noche. ¿Cómo no vamos a ir? Gracias, Pablo. Por favor, gracias a vos, muy amable. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Y esto que estamos escuchando es el padre César, que es más conocido como el cura rockero. Y está en línea el padre César con nosotros. Desde hace muchos años, él era cardenal, yo le había escrito una canción a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas. Y nunca me voy a olvidar que iba a tratar de verla inclusive a él, ¿no? Y él me dijo esto:
me dijo, ¿sabés qué me gusta a mí de Eve? Que es lo que muestra, no te vende nada por atrás. Mirá. Tiene una autenticidad de esa mujer. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y es así, la vida de un obrero es así.
Bueno, no había dado el teléfono, pero hay muchos mensajes. El teléfono es 11 3200 0530. 11 3200 0530. Franco Barone, buenas noches Osvaldo y gracias por todo. Franco de Adelina, espera que modifico esto un poquito, ahí está. Gladys de Villa Crespo, excelente, clara y sincera la exposición de la escritora, muchas gracias Osvaldo, saludos Gladys de Villa Crespo. Claudia de Flores, Osvaldo, gracias por estar, qué lujo Maristela, brillante. Dice, sí, Maristela es brillante. Marcelo de Morón, Maristela es vampa, clara, precisa, una militante del combate ideológico, un intelectual que muestra el mapa, el espacio del combate, dice Marcelo de Morón Sur. Liliana de Parque Chacabuco, gracias Refugio de la Cultura, un aire de lujo en la 530. Bueno, muchas gracias. Raúl de Córdoba, ¿cómo va Raúl en Córdoba? Nos está escuchando. Buenas noches Osvaldo, disfrutando de tu programa desde Córdoba, Raúl. Dice, feliz día también, gracias Poli por hacernos pensar, dice Raúl de Córdoba. En el disco Cantora, Mercedes Sosa grabó Celador de Sueños con el dúo Orozco Barrientos, creo que también participó Gustavo Santolaya. Todo esto nos cuenta el amigo Raúl desde Córdoba. Más mensajes. Bueno, leo casi todos los mensajes. Buen día, soy oyente de Madres, gracias por estar. Bueno, hay más, pero no vamos a leer todos porque no podemos leerlos todos. Tenemos por aquí otros 16 universidades, dice Iso Cristina, la que califican de chorra. Pou dice, eso dice Marité. Pou dice, excelente el contenido, la forma y el estilo de Vampa. Las adaptaciones y modernizaciones para ganar público suelen ser subestimaciones del destinatario. Maristela, estamos atravesando, dice Fernanda Marzorati, el antropoceno. Se le dio inicio hace 70 años con el desarrollo de la energía nuclear. Buenas noches, compañeros y compañeras. Osvaldo y Maristela, en este día que no se incluye, dice, bueno, frases cortas pero intensas, siempre refiriéndose a Maristela Vampa, por supuesto, ¿no? Buenas noches, Osvaldo, escuchando tu hermoso programa, dice Alicia Rey. Brenda Pelufo, buenas noches, Osvaldo. Roberto Villalba, hola, Osvaldo, buenas noches, mi admiración y de mis madres hacia ustedes. Un placer escucharlo ahora en la 530. Saludos cordiales. Bueno, Sergio Sánchez, mañana en la noche viajo y no voy a estar por un mes. Bueno, muchos más mensajes llegan al 11 32 00 05 30. Libro verdaderamente apasionante porque nos plantea muchas cosas, algunas bastante complicadas, ¿no es cierto? Julián Sicari escribió un libro, decía, que tiene como eje central a Martínez de Oz. Juan Sicari, Osvaldo Quiroga te saluda en M530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto en saludarte. Para mí, bueno, muy impactado, ¿no?, por Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura. Entonces la primera pregunta tiene que ver con esta anunciación. ¿Era el jefe civil de la dictadura Martínez de Oz? Sí, efectivamente. Es interesante pensar su figura, que ha quedado bastante olvidada, casi 50 años del golpe, donde no solo era el jefe del área económica, sino también el jefe político y la figura central para entender el proceso militar, que increíblemente nadie le ha prestado atención. Es evidente que leyendo tu libro uno percibe que lo que quiso hacer es transformar estructuralmente el país, y esto se vincula con algo que Milei pretende porque no lo va a lograr, que es la batalla cultural. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves vos ese puente? Sí, efectivamente. Para aclararlo, la dictadura tenía como objetivo central, así como se presentaban ellos mismos a su gobierno, de llevar adelante un proceso de reorganización nacional. Lo que querían era reorganizar el país y reorganizar esencialmente las relaciones de poder, las relaciones sociales. Para llevar adelante esto, utilizaron dos estrategias centrales.
Por un lado, la estrategia represiva, ¿no?, que es la más conocida, ligada, bueno, al terrorismo de Estado, los campos de concentración, los desaparecidos, bueno, la más triste y criminal. Pero por otro lado, la otra estrategia central para reorganizar el país era un quiebre económico. ¿Por qué? Porque ellos decían que si se continuaba apostando por la estrategia industrialista, eso significaba tener sindicatos fuertes. Si se seguía apostando por defender el mercado interno, eso implicaba bajos niveles de desocupación y por ende darle pasto a la puja distributiva. Y también si seguían apostando por un modelo de sociedad con estado de bienestar inclusivo, eso significaba también alentar el horizonte de igualdad social que se buscaba quebrar. Entonces era fundamental generar un cambio de modelo de acumulación, y acá Martínez de Oz no solo va a ser el jefe que va a llevar a cabo esta transformación, sino lo político, y donde todo el tiempo va a estar propugnando por, como lo decía en sus palabras, cambiar la mentalidad de los argentinos, ¿no? Una suerte de van a cambiar por las buenas o por las malas, o sea, por la represión o por la razón o por la fuerza. Algo, y llevar adelante esta batalla cultural, ¿no?, que dejara marcas de largo plazo. Y es fundamental entender no solo Martínez de Oz y su plan y el plan de la dictadura, porque desde ahí se puede entender a Menem, Cavallo, la Alianza, Macri y Milei, que es un poco la línea que estás planteando. Porque aparte, déjame agregar un punto más, cómo estas dos estrategias, ya sea la represiva y la liberal de la reforma económica, son las que van a seguir utilizando en los últimos 50 años las élites contra el peronismo, porque pensemos que al proyecto de Martínez de Oz lo termina completando de alguna manera Cavallo, ya sea primero estatizando la deuda externa sobre el final de la dictadura, después Cavallo va a ser el que va a llevar adelante las reformas estructurales con Menem, las que no pudo llevar adelante Martínez de Oz, va a volver en el 2001, pero va a aplicar la misma estrategia de hostilización hacia las mayorías populares a través de los ajustes, la liberalización de la economía, la desregulación, la deuda, con Sturzenegger, ¿no? Cavallo va a aplicar la estrategia económica, y en el 2001 también lo va a hacer la estrategia represiva Patricia Bullrich. Cuando en el gobierno de Macri van a utilizar exactamente lo mismo, la estrategia represiva va a estar en las manos de Patricia Bullrich, y la estrategia económica de liberalización, toma de deuda, especulación financiera, desprotección del mercado interno, va a estar de la mano de Sturzenegger y Caputo. Y hoy nuevamente con Milei, 50 años después, repetimos lo mismo. Patricia Bullrich de vuelta reprimiendo, y Caputo y Sturzenegger otra vez aplicando un programa de desprotección del mercado interno, desindustrialización, toma de deuda, de desregulación. O sea, fijémonos cómo durante 50 años, ya medio siglo, se siguen repitiendo las mismas estrategias que lo único que genera es desigualdad, pobreza, caída del salario, pérdida del tejido productivo. Bueno, un desastre para el país, ¿no?, que es un poco lo que estabas consultando. En tu libro, Julián, queda claro que subversivo es un término que abarca sindicatos, estudiantes, que abarca todo. O sea, todos. Subversivos son todos menos los militares, menos Martínez de Oz, que de alguna manera, leyendo tu libro, es el gran ideólogo de esto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, esto es interesante porque el libro tiene como principal estrategia de abordaje recuperar la palabra de los protagonistas, ya sean militares y civiles, ¿no? La palabra de Videla, Jarindegui, Villarreal, que era un poco también el gran estratega militar y político, y por supuesto Martínez de Oz y todo el equipo económico, ¿no? A través de entrevistas que les hicieron, libros de memoria. Yo sé que hay un peligro ético, ¿no?, de darle la palabra a criminales, ¿no? Yo trato de hacer unas grandes salvedades en el prólogo, pero lo interesante es que cuando uno los escucha, uno entiende las cosas de otra manera o en sus propios términos, ¿no? Porque como señalás, muchas veces ellos van a enunciar como el objetivo principal combatir la subversión, derrotarla, aniquilarla, van a usar una serie de eufemismos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es un subversivo? Porque esto es lo que muchas veces se le ha asociado directamente a la guerrilla, a las organizaciones armadas. El tema es que cuando los propios protagonistas definen la subversión, no lo entienden de esa manera. Ellos dicen que un subversivo es alguien que agita ideas contrarias a la civilización cristiana y occidental, ¿no? O sea, fijémonos que
Un subversivo es alguien que agita ideas, ¿no? Que esto es lo más terrible, porque a ellos en ningún momento les preocupa, ¿no?, en los testimonios, ¿no?, lo que se desprende, es que en ningún momento les preocupa la violencia armada, ¿no? Eso no es una preocupación para ellos, por lo menos en su discurso. De hecho, la idea de, por ejemplo, pacificar el país llevando adelante un genocidio parece un poco contradictoria. De hecho, también la violencia política la utilizaban dentro de la interna militar para sacar diferencias entre ellos mismos, secuestrando, matando, asesinando a las líneas rivales. Pero la subversión, que es no solo las organizaciones armadas y guerrilleras, que por supuesto las incluye, pero sobre todo, esencialmente, es los que llevan adelante la lucha social, como sindicatos, la lucha estudiantil, la lucha política, barrial, los curas tercermundistas, empresarios, cualquiera que no se subordinara o no se acatara al proyecto de poder, a esta refundación nacional, a esta reorganización del país que pretendían, era un subversivo y era alguien que había que eliminar. Entonces, es interesante cómo ellos ubican los focos. De hecho, escuchándolos y cuando ellos explican detenidamente sus planes y lo que quisieron hacer, se ubica como principal enemigo a derrotar y destruir al sindicalismo. Están totalmente obsesionados con derrotar y debilitar al sindicalismo, porque bueno, si de algo se trataba de reorganizar la sociedad previa que ellos venían a destruir, era de sacarle el enorme poder que ellos consideraban que tenían los sindicatos, sobre todo que se había expresado en el tercer gobierno peronista, y para esto era fundamental el disciplinamiento social, sobre todo donde más fuerte va a caer el aparato represivo, secuestrándole a los principales líderes, a los delegados, suspendiendo las elecciones, los gremios, la representatividad, van a tratar de destruir, sacarles las obras sociales. De hecho, Martínez de Oz va a llevar adelante una reforma sindical donde va a prohibir, primero se va a prohibir, después ilegalizar hasta finalmente disolver la CGT, los sindicatos nacionales solo van a poder estar acotados a nivel de provincia o solo sindicatos de empresa, para quitarle toda la fuerza que tenía históricamente el sindicalismo en la historia argentina, ¿no? Que este es el objetivo central, este va a ser el quiebre. En tu libro hay un momento, no me acuerdo exactamente qué militar era, donde claramente dice que la cuna más importante de subversivos es la universidad, lo cual me recuerda mucho lo que estamos viviendo hoy con el ataque a las universidades. No sé si recordás esto, bueno, que está en tu libro, ¿no? Sí, ellos también enumeran, dicen, bueno, las ciudades más peligrosas es donde hay universidades. Hay una histórica declaración de Bardi, que era el ministro de Bienestar Social, que dice que cuando le preguntan por los subversivos, y dice, bueno, que desgraciadamente, dice textuales de estas palabras, desgraciadamente el ámbito donde más subversivos hay son las universidades, porque el exceso de pensamiento genera ideas distorsivas de la realidad, ¿no? O sea, el problema era el exceso de pensamiento. Exceso de pensamiento. Claro, es una locura, porque, claro, ahí hay algo que la vocación intelectual, ¿no?, las preguntas, llevan forzosamente al cuestionamiento. Y el cuestionamiento lleva muchas veces a la movilización, el cambio, la búsqueda de la transformación de la realidad. Y precisamente eso era lo que buscaban. Toda persona que intentara llevar adelante un cuestionamiento se volvió un subversivo. De hecho, también, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando está negociando para venir al país, en un momento les pide a los militares que expliquen qué entendían ellos por terrorista o por subversivo, porque decía, puede ser prácticamente cualquier persona, incluso una madre preguntando el paradero de su hijo, ¿no? Porque acá las locas de Plaza de Mayo, ¿te acordás que les llamaban las locas de Plaza de Mayo? Exactamente. Y que lo único que hacían era dar vuelta a la pirámide y preguntar dónde está mi hijo, la pregunta más elemental que puede hacer alguien, ¿no es cierto? Y eran las locas. Claro, el caso, cito un caso muy conocido para entender, ¿no? Pero además que era la noche de los lápices, ¿no? Claro. Que se había dado de baja el boleto estudiantil en la Universidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, se organizan los centros de estudiantes de los colegios secundarios, donde son prácticamente todos menores de edad, y bueno, una noche van a buscar a los cabecillas de los secundarios, los secuestran, los torturan, las mujeres las violan,
la mayoría hoy de esos líderes estudiantiles continúa desaparecidos. Salvo Pablo Díaz, ¿no? Y hay otra señora que yo entrevisté hace unos años. Sí, de los 10 que habían secuestrados, 4 después son blanqueados, pasan al PEN y sobreviven, pero 6 no. 6 continúan desaparecidos. En el caso más nombrado es el de Claudia Falcone. Pero yo a lo que voy es que, ¿para qué utilizaba todo el aparato represivo del Estado contra un grupo de menores de edad que ninguno estaba implicado ni con la guerrilla ni con la organización? 16 años de edad, es increíble. Hay un eslogan, ¿no?, que ha vuelto: achicar el Estado es agrandar la nación. Sí. Sí, acá se ve una paradoja, porque el Estado no se va a agrandar con Martínez de Oz, a pesar de que él es un privatista ultranza, hablaba todo el día de achicar el déficit, bajar el gasto, todos estos discursos habituales, sino que crece, y aparte crece de la peor manera, porque crece con la deuda externa, financiando el gasto militar, financiando a la patria contratista, a los grandes grupos económicos que se van a empoderar con las transformaciones que va a llevar adelante Martínez de Oz, mientras que a la par se genera una desindustrialización generalizada de la economía, de pérdida del poder adquisitivo, de deterioro del tejido industrial, de el aumento exponencial del déficit comercial, producto del crecimiento de las importaciones, de la plata dulce, de la tablita, ¿no? Todas unas prácticas que van a deteriorar profundamente todo el tejido productivo e industrial del país, haciendo que se fundan la mayoría de las empresas, incluso grandes campeones nacionales que hasta ese momento dominaban mercados y hablaban de la prosperidad industrial que existía hasta ese momento, que van a estar quebradas, ¿no? Entonces se va a quebrar la sociedad, las empresas, el salario, el Estado, con este plan liberal a manos de Martínez de Oz. Por eso también es tan importante entender su figura, su plan económico, su rol como jefe político, porque también un tema fundamental que hasta ahora no ha sido estudiado, pero es central, que Martínez de Oz también manejaba las relaciones internacionales. Esto sobre todo es clave porque la dictadura, a medida que avanzaba y crecían las denuncias internacionales por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, va a empezar a sufrir una serie de embargos, boicots, sanciones, y gracias a Martínez de Oz y sus aceitados vínculos internacionales es que él va a poder saltear estas barreras, consiguiendo el financiamiento, los acuerdos comerciales, las inversiones, los préstamos, que van a ser un puente de plata para la dictadura, fundamental. Y bueno, también va a colaborar, ¿no?, con financiar, ¿no?, porque mientras el país se deterioraba, caía la economía, se desindustrializaba, a la par crecía exponencialmente la deuda externa. Pensamos que entre el principio de la dictadura y el final, la deuda externa se multiplica por 8. Por 8. Mira, tuve que tomar tu currículum porque es tan impresionante que digo, bueno, no me puedo equivocar, lo tengo que leer, ¿no es cierto? Investigador del CONICET, economista, historiador, psicólogo, magíster, doctor y filósofo. Impresionante, ¿no? Digo, todo esto es una cabeza, una máquina de pensar, mal que le pese por esto de exceso de pensamiento, que puede lograr hacer un libro como el que has hecho, ¿no? Me parece que todo ese rigor también es muy interdisciplinario, ¿no? No es un libro común el tuyo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás? Y bueno, traté de hacer el esfuerzo, precisamente como señalás, de hacer un tejido histórico, a la vez usar la economía, la política, el ámbito de las relaciones internacionales. El clima de época. Claro, sí. Los testimonios. Porque, bueno, es fundamental, a mi entender, porque como de alguna manera uno podría pensar, el origen de todos los males, el huevo de la serpiente, no solo es la dictadura, su proyecto, entenderlo, desmenuzarlo, con nuevos ojos, una nueva mirada. Aparte, es muy una parte, por ejemplo, del libro, donde abordo la cuestión de cómo se pensó el plan represivo, cómo lo explican ellos, ¿no? Que ellos explican que llegaron a la conclusión de que tenían que hacer un genocidio porque las vías alternativas a la represión que ellos querían llevar a cabo les parecían inviables, ¿no? Entonces, el genocidio con los desaparecidos va a ser la cuarta opción dentro de un menú que habían ideado originalmente,
que no podían ejecutar. Entonces, esto también es interesante, porque ellos inicialmente dicen, bueno, el nivel de represión que queremos hacer, que es la primera alternativa que descartan, no la podemos hacer por vía legal, no jurídica. Porque ellos decían... Por eso organizan campos de concentración. Claro, sí, porque ellos dicen, nosotros lo intentamos ya una vez, los metimos presos, y después el 25 de mayo del 73, cuando asume Cámpora, se dio el decreto y después la ley de amnistía, los indultos, y salieron otra vez a cometer actos delictivos. Entonces decían, nosotros queremos generar un ciclo, un quiebre histórico monumental. Entonces después va a venir un gobierno democrático y los va a liberar. Entonces esta gente no puede volver a quedar presa, ¿no? Aparte se trazaba con la idea de que eran irrecuperables. Entonces necesariamente los subversivos, como lo decían, tenían que morir. Entonces acá empiezan a pensar una gran maquinaria de muerte. Y después también van a descartar la idea de generar un marco normativo ad hoc para los fusilamientos o muertes semilegales. Dicen que no, porque ellos ven el caso de España, que dice que un tribunal había sentenciado a muerte a 3 etarras, y Franco solo pudo fusilar a 1. ¿Por qué? Porque se metió el Vaticano, el Papa, hubo todo un movimiento internacional, y solo se pudo matar a 1. Y decía, bueno, si Franco, con todo el poder que tenía, solo pudo matar a 1, nosotros que tenemos que matar a miles, no vamos a poder, porque aparte ante todo, nosotros somos una dictadura católica. Entonces, con el Papa no se puede fusilar. Entonces van a pensar una tercera alternativa, que es algo parecido a lo que hizo Pinochet en Chile, que era decir, bueno, juntamos a toda la gente, de golpe y porrazo la fusilamos a todos, como fue la masacre del Estadio Nacional, y por lo menos podemos devolver los cuerpos, la gente sabe qué pasó con sus seres queridos, y se acaba el problema. Ya no podemos hacer eso porque Pinochet ya lo intentó y tuvo como consecuencia un gran repudio internacional, un aislamiento muy costoso. Entonces nosotros no podemos cometer ese error. Entonces van a optar como cuarta alternativa por el camino de las desapariciones, que es algo silencioso, que genera encima mucho más desconcierto, mucho más temor, porque ellos, como piensan las desapariciones, pensaban a llevar a cabo un programa de disciplinamiento social. Entonces la desaparición no solo es terrible sobre la víctima individual, a la cual se secuestra, se tortura, sino esencialmente es un ejemplo para los demás, para el resto del cuerpo social. Entonces, por eso se le llama terrorismo de Estado, porque a través del terror, del miedo, quieren paralizar a la población, generar un disciplinamiento social, un control social, a través del miedo. Entonces la figura del desaparecido, los campos de concentración, no saber dónde están, o en un momento empezar a acumular un número muy grande de víctimas que terminan o abajo de las autopistas, o tiran gente viva al mar. No, toda esta gran maquinaria de la muerte que empiezan a tramar, tiene que ver con los fines del disciplinamiento social y el programa represivo que quieren llevar adelante. Julián Sicari, te felicito por Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura. Muchas gracias por esta conversación. Te envío un abrazo. Muchas gracias. Un saludo muy grande. Gracias por el llamado. Adiós. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en el refugio. ...23:29... Bueno, gracias a tantos mensajes. Irene dice: Osvaldo, ¿cuánto talento en tu refugio? Claro, el talento es de los invitados, no tengo ninguna duda. Bueno, hay muchos más mensajes, quizás podamos leer algunos más tarde. Quiero abrir esta parte del programa con un libro que me impactó mucho. Lo tengo aquí conmigo, Pasajes de Escritura es el título, De lo privado a lo público. César Massa es psicoanalista, pero además es escritor, sin ninguna duda. Y en el libro aparecen
amigos. Cuando digo amigos no es que los trato, sino que digo gente que uno la acompaña. Macedonio Fernández, por ejemplo. Enrique Vilamata, que tuve el gusto de entrevistar, como también lo entrevistó César, ¿no? Gombrowicz, Víctor Gombrowicz, que tiene un diario extraordinario. Aprendí sobre la relación de Freud con Sigmund Freud. Esto me dejó muy, muy impresionado, ¿no es cierto? Así que basta, no hablo más yo. Saludo a César Mata. ¿Cómo estás, César? Osvaldo Quiroga te saluda. Bueno, buenas noches, te agradezco mucho esta invitación a conversar. Pensaba que es un libro, tiene prólogo de Miquel Basol, que es un enorme psicoanalista, que lo conozco porque también estuvo en otra trama, en la televisión pública, sí. Pero pensaba en el cruce con la literatura, ¿no? Ese cruce tan interesante para el lector también, ¿no es cierto?, entre literatura y psicoanálisis, y con autores como, por supuesto, Germán García, psicoanalista, pero también escritor, bueno, y todos los que yo nombré. ¿Cómo crece este libro? ¿Cómo surge este libro? Bueno, este libro surge combinando, fusionando, si se quiere, vamos a decir, anteriores proyectos. Uno de esos proyectos fue, digamos, la edición facsimilar de la revista escrita acá en Córdoba, que fue una revista que nació en el año 80, todavía con la dictadura. Estuvo muy vinculado Germán García junto a Antonio Oviedo, un gran escritor de Córdoba, y, digamos, tuve, vamos a decir, el arrojo de proponer a una universidad, la Universidad Nacional de Villa María, hacer una edición facsimilar que salió en 2 tomos de esta revista escrita, también con el trabajo en la revista Exordio que hago con un equipo de jóvenes realmente talentosos, y en el último libro sería penúltimo ya, Palabras de Ocasión, entrevista a Germán García, que también es un trabajo, si se quiere, donde toca el tema del archivo y toda una cuestión, digamos, que me he planteado, vamos a decir, si se quiere, seguir jugándomela como autor, ya reflexionando sobre el mismo proceso de escritura, que un poco está reflejado en la última parte de este libro, estos pasajes de escritura. Nombrabas a Germán García, que es muy importante en este libro, nombrabas la revista que él le puso el título, según contás vos en tu libro, sí. Y hay una cita que me pareció muy, muy valiosa para comprender el libro y estos temas, ¿no? Es una cita de Jacques Alain Miller que habla de ámbitos de pasión, ¿no? Pasa que todo el libro pivotea sobre esos espacios de pasión, esa pasión intelectual, pasión de los cuerpos en el sentido más profundo de la palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pensás vos? Es fundamental, porque es el punto de, como lo hace muy bien, digamos, y elogiosamente remarcado Miquel Basol en su prólogo, es que no sigo un programa, digamos, no un sistema, sino que sigo, digamos, las vicisitudes y las derivas de lo que puede ser lo sintomático en uno, y entonces lo sintomático en uno en un momento se puede, vamos a decir, ubicar en algo creativo, que sería la generación, ¿no es cierto?, de un ámbito de pasión donde está en juego esto que es una divisa tremenda, digamos, y necesaria más en estos momentos políticos del país, que es generar algo que tenga que ver justamente con el deseo y no con una utilidad inmediata, ni tampoco con vamos a decir, con una perspectiva de hacer esto para luego hacer otra cosa, sino que hay una generación en la que apuesto, ¿no? Que es también el refugio, ¿no es cierto? Claro. La cultura, ¿no? Que es generar una conversación, una comunidad, digamos, con algo que
que nos satisface en tanto seres que apuestan a la palabra, al diálogo, digamos, al intercambio, ¿no es cierto?, con el otro, dejarse sorprender por lecturas, por algo que viene de la diferencia, ¿no es cierto? Entonces eso es fundamental. Me gustó mucho que pongas a Macedonio en un lugar tan importante, ¿no? Porque yo creo que no es leído Macedonio Fernández como merece. Esto es lo que a mí me parece, que no es leído. Lo leyó muy bien Piglia, por supuesto Jorge Luis Borges lo leyó muy bien. ¿Qué pensás? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con que digamos, es la cuestión de leer en el fragmento, en lo que él llama el lector salteado, de leer, digamos, una frase de Macedonio en lo que sea que ha escrito, el Museo de la Novela de la Eterna, o en la otra, en la gran novela, digamos, que la confunde como la novela última mala y la primera buena, que es Adriana Buenos Aires, o Papeles de recién venido, y quedarse con una frase y que eso, digamos, uno puede vivir con esa frase X tiempo, no justamente saliendo de la comprensión, ¿no? Dejándose impactar por esa frase. Y para mí fue importante, pero muy importante en mi experiencia como residente en un hospital Roballo de Paraná, hospital psiquiátrico de Paraná, donde estuve 3 años como residente, encontrar a una persona que lo ha leído. Sí, contás una anécdota, ahí contás una anécdota. Sí, porque ahí lo que entendí es que esa lucidez extrema que tienen algunas personas, que él no contaba, digamos, con un metalenguaje crítico, digamos, de crítico literario, ni tampoco psicoanalítico, sino con un mínimo bagaje de cultura donde puede leer vamos a decir, una estructura, un átomo, ¿no es cierto?, una estructura de la obra de Macedonio que a uno lo deja, que lo ilumina, lo deja de una forma, le cambia la perspectiva, a eso voy, ¿no? Tu encuentro con Enrique Vila-Matas, o sea que estoy esperando el último libro de Vila-Matas y no llegó a la Argentina. Y esto a mí va a llegar el lunes, tengo la ¿Cómo? Pero ¿cómo te va a llevar? Explícamelo, porque mi hija justo está de viaje y me lo compró. No te puedo Hoy creer. me pasó la foto. No te puedo creer. Bueno, yo lo estoy esperando, no veo la hora que llegue, no entiendo por qué no está en la Feria del Libro, me da mucha bronca. Pero hablemos de tu encuentro con Enrique Vila-Matas en Barcelona, que también es muy potente ese encuentro. Sí. En realidad ya tuve otro, sería justamente cuando le entregué el libro hace 2 años, y este primer encuentro fue en el 2018, y donde, digamos, hay algo que me parece que no me deja de sorprender realmente, y es que uno empieza a leer un autor y en un punto es como en lo que en la infancia de uno se llamó el amigo imaginario, digamos. Uno empieza a hacer... por eso dije que son amigos míos. O sea, Macedonio falleció, Borges falleció, pero son mis amigos con Browis. Totalmente. Entonces y es impactante cuando luego se logra, digamos, el diálogo, por supuesto, ya deja de ser solamente imaginario, y ahí hay un intercambio de lecturas o de apreciaciones que uno puede realmente aprender. Lo que más me impactó de Enrique Vila-Matas es que escucharlo hablar tomando un café, que tuve oportunidad de estar 1 hora y media, casi 2 horas, que da la impresión que uno lo está leyendo cuando habla, es decir, que habla de la misma forma que escribe. Eso me impactó. Es un grande, yo tengo una enorme admiración. Bueno, evidentemente no creo que no nos conocemos, pero tenemos los mismos gustos literarios, porque Gombrowicz, por ejemplo, por culpa tuya, esta tarde en mi casa tomé el diario de Gombrowicz, que lo publicó El Cuenco de Plata, y leí un ensayo de Gombrowicz sobre la poesía, un ensayo de 1940 y pico, creo que es, ¿no? No me acuerdo. Pero claro, Gombrowicz, otra literatura, otra manera de mirar el mundo. Pensemos en Ivonne Princesa de Borgoña, o pensemos en Ferdi Durque,
o pensemos en el grupo que yo conocí, Oscar Gómez, me acuerdo, que hace una traducción del polaco sin saber polaco. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, esto que se le ocurre a Gombrowicz, armar un grupo que no domina el idioma polaco, pero traduce en su libro. Es impresionante, ¿no? Y creo que es un gran autor y también, ¿no? Que uno dice, bueno, hay que leerlo más. Y algo que no sabía nada, es del vínculo Filiol-Freud. ¿Podrías explicarlo? Sí, eso es, si se quiere, algunas de las ventajas, entre comillas, de vivir en Córdoba, ¿no? Es un autor que está muy explorado por determinada gente, digamos, que se dedica a las letras y que tiene ese gusto, y que en un punto permaneció su obra como una política de él, ¿no es cierto?, de no hacerla circular, o sea, hacerla circular solamente en ediciones así artesanales, digamos, de poca tirada, y recién, si se quiere, después de la edición que hace la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y Cuenco de Plata, se está conociendo, digamos, es una obra que va hacia el futuro, la de Juan Filiol. Yo la descubrí por Mempo Giardinelli. Mempo claro. Le gustaba muchísimo a Filiol. Pero ¿cómo es el vínculo con Freud? Es impactante, porque a él, justamente, retomando lo de los amigos imaginarios, digamos, que da la lectura, ¿no? El interés del deseo. A él se le ocurre que hay una cercanía de lo que él está escribiendo con la obra de Sigmund Freud. Entonces, lo que hace es escribirle una carta y enviarle una de sus novelas, y al tiempo, porque en ese momento las cartas viajaban por barco, al tiempo, a los 2 o 3 meses, recibe, digamos, una respuesta de Freud, aceptando que efectivamente, digamos, su obra era afín o estaba en sintonía con la producción teórica de Freud, ¿no? Con el psicoanálisis, concretamente, con el inconsciente, con los juegos de la lengua, digamos, donde aparece el sujeto, la singularidad del sujeto, ¿no? Y en un punto fundamental donde Filiol dice que de lo que se trata es del juego, del otium, digamos, que al contrario del negocio, ¿no? Que se pone en juego en estas travesuras con la lengua, que puede ser la palindromía. Ahora, muy poca gente conoce el vínculo Freud-Filiol. Yo es la primera vez que lo escucho. Sí, y tiene una vicisitud muy, si se quiere, también novelesca, en el sentido de que fueron 2 cartas, y esas 2 cartas que recibe de respuesta Filiol, una parece que se extravió, digamos, un director de un hospital se la prestó, parece, Juan Filiol, y luego se extravió, y otra, un periodista muy conocido en los años 80, de un gran medio así, de una revista argentina, pero no que nada que ver con la literatura, no hace falta mencionar su nombre, en un descuido, digamos, cuando durante la entrevista se la roba a Filiol, a esa carta. Y parece ser que unos años después aparece en una subasta en Londres, esta persona la ha vendido, digamos, y ha ganado miserablemente unos mangos. Increíble, ¿no? Increíble esa historia, me impactó. Pensar escribiendo, decís que dice Macedonio, leer escribiendo dice Vilamatas. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Pensar escribiendo o leer escribiendo? Las 2 cosas, ¿no? Claro. Si uno no lee, no puede escribir nada de nada, ¿no es cierto? Y el tema de lo poético, ¿no? Ahí vos traes al amigo Lacan, ¿no? Que dice que la poesía es aquello que opera una violencia sobre el uso cristalizado o la madurez de la lengua, ¿no? Bueno, quedémonos con que transforma el lenguaje. Lo poético opera una violencia sobre el lenguaje, que finalmente el lenguaje del sentido común es el que se siente violentado, no el lenguaje,
sino el lenguaje, el sentido común, se siente violentado ante un gran poeta. Claro, porque en realidad es una recreación, es un enriquecimiento, ¿no?, del lenguaje. Es decir, la mortificación del lenguaje queda, vamos a decir, la rutina, el uso de rutina, hablar sin decir nada, eso queda violentado y empieza a enriquecerse, digamos, en este caso, con la poesía y con lo que Lacan traslada a la interpretación analítica. Exactamente. El libro es muy, muy, muy apasionante, verdaderamente, leerlo, por todo lo que significa, ¿no? Porque me parece a mí, me parece, ¿no? El psicoanálisis habla del inconsciente, obviamente, o trabaja sobre lo inconsciente, y la lengua también. Todos estos autores de los que estamos hablando los admiramos porque dicen lo que no se dice y cómo lo dicen. Cómo dicen lo que no se dice sería, ¿no? Qué esfuerzo hay que hacer con el lenguaje para decir aquello que está oculto en la trama del lenguaje, me parece. Excelente tu libro, ¿eh? Seguís con tu revista, ¿no es cierto? Sí, sigo con mi revista. Ahora vamos este año a sacar el número 12 con el tema del valor. Un gran tema que estamos ubicando es la conexión de Lacan con Marx. Nada menos. Recordame el título de la revista. Exordio. Iba a decir Exordio. Psicoanálisis en la cultura. César Massa, muchas gracias por esta conversación. Te agradezco mucho, Osvaldo, y un saludo. Hasta muy pronto. Claro, exactamente. Chao. Muy buen tema, Dani Franco, muy buen tema. Bueno, la canción Soles y Flores de León Gieco se transformó en un luminoso álbum de la mano de Yael Frankel. Los autores lo presentarán mañana, viernes 2 de mayo, a las 20:30 en la sala Julio Cortázar. Les esperamos, dice, con Soles, Flores y canciones. Verónica Parodi y Karina Micheletto, que son las editoras. Están unos así que por favor ir a buscar el libro o a encontrarse mañana a las 20:30 en la sala Julio Cortázar con Verónica Parodi y Karina Micheletto. Alerta es el título de la exposición que se está haciendo en el CEDINSI. Más que importante la exposición. ¿Por qué? Habla de el antifascismo en la Argentina en 1924-1945, sus grupos, manifiestos, publicaciones y gráficas. Sala Clemente Moró del CEDINSI, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, en Rodríguez Peña 356. No dejen de concurrir a esta exposición, es mi opinión, es muy buena. Y también, como siempre, son muy buenos los comentarios, las críticas de Larisa. ¿Cómo estás, Larisa? ¿Cómo te va, Osvaldo? Buenas noches. Viste que no te dije el apellido, ¿sabes por qué? Porque tenía miedo de equivocarme, esa es la verdad. Es Rivarola, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, tenía miedo de equivocarme, ¿viste? Vengo a 1000, entonces te escucho, soy todo oídos. Bueno, quería invitar a todos a ver Imagen Velada de Santiago Bernori. Estuve el martes
pasado, que va los martes 20:30 en el Teatro Astros, en Corrientes 746, un hermosísimo teatro además, muy de los de antes, me hizo acordar al antiguo Tabarís, no sé, hermoso el Teatro Astros, la verdad, cómo está. Y ya que estamos conmemorando la efeméride mundial del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, estamos, me parece, hoy atravesados por el discurso en torno a lo productivo, a la elaboración, al valor agregado. Bueno, toda esa idea de la productividad se choca justamente con 10 de los 11 personajes que hay en escena, en Imagen Velada. Porque justamente representan una clase ociosa que vive, eso me parece interesante, que vive como de la productividad de otra clase, que tiene menos recursos, que suele ser mal paga y que es explotada. Y hay un planteo en la obra, me parece muy valioso y muy profundo, que tiene que ver con que, así como hoy esta clase trabajadora profundiza sus malas condiciones, ¿no? Aumenta su explotación, hay algo también ahí de las plataformas y de las aplicaciones de la autoexplotación, de creer que uno es su propio jefe, siendo que sigue habiendo patrón, aunque sea virtual. Bueno, también esa clase explotadora que se pone en escena en la obra de Santiago Bernori, también me parece que hay algo ahí que se profundiza, en tanto no trabaja, hereda. Hay algo de una condición de dominadores, pero que heredada, ¿no? Muy, muy parasitaria. Y es muy interesante que esos 10 personajes, de los 11 en total, pero esos 10 personajes, con ellos, digamos, se ponen en escena algo muy desagradable. O sea, son muy revulsivos lo que hacen, lo que dicen, desde una perspectiva humana. O sea, no tienen sensibilidad por el otro, no tienen compasión, son muy ignorantes. Y lo interesante es que la manera en que Santiago Bernori logra, o con lo que él construye en escena, bueno, nos permite disfrutar la obra. Hace que ese contenido sea tolerable. Y lo hace con una muy buena puesta en escena, con unas actuaciones con mucho ritmo, con el texto dramático realmente es muy interesante, y las réplicas, los diálogos funcionan con mucha precisión, y me parece que eso le permite al público reírse aún sin empatizar con los personajes, nos permite pensar sobre eso que estamos viendo. O sea, es muy, muy interesante cómo funciona la extraescena, porque prácticamente no hay objetos en escena más que una mesa y sillas, y solo con eso y la disposición de los actores y cómo interactúan entre sí, todo eso que describen lo vemos. O sea, vemos cómo interactúan con aquellas cosas que describen. No quiero develar mucho. Y por otro lado, para cerrar un poco también en esta idea de economía de la escena que maneja muy bien Bernori, hay un último personaje, el personaje que yo le digo el número 11, que oficia como Marco, que tiene una particularidad respecto de nuestra identidad nacional, y que es un poco una clave para entender, me parece, un poco la realidad actual, que opera como una memoria histórica. ¿Hay una trama? ¿Hay una trama? Hay una trama que tiene que ver con el encuentro de estos personajes que están en un country. Entonces, hay, por supuesto, bueno, los diferentes vínculos que tienen entre ellos, de mucho tiempo atrás, de reencuentros, pero que operan mucho en la descripción de lo que ellos dan. Y me parece que es tan poderosa la manera en que se desempeñan como físicamente, cómo trabajan con el cuerpo, y esto para mí es dirección y puesta en escena, que está muy bien, que podemos ver, por ejemplo, un asado inmenso que van a comer, aunque no esté en escena, o que podés percibir un olor nauseabundo que va creciendo durante toda la obra. ¿Un olor de verdad? ¿Un olor de verdad? No, lo percibís, pero no está. Sí. Pero está. Entonces hay algo ahí para mí que es interesante también, pensando en el trabajo y en el día de los trabajadores y las trabajadoras, que es
cómo todo eso es posible solamente con el cuerpo de los actores en escena, que como dijimos el jueves pasado, no es posible reducirlo ni a algo mecánico, ni a una máquina, ni a un algoritmo. No, pensaba que cambio el del Teatro Astros, ¿no? Me sorprendió muchísimo, primero porque es bellísimo ese teatro. Me hizo acordar a las primeras veces que fui al teatro de adolescente con mi mamá, a ver a María Rosa Gallo a la calle Corrientes, por ejemplo. ¿Qué fuiste a ver con María Rosa? Fui a ver una obra de Emilio Carballido que se llamaba Orinoco. Orinoco, mirá. Me enamoré del teatro. Claro. Era una cosa bellísima, pero bueno, esos teatros inmensos y bellos, bueno, está así el Astro. Es una belleza. Claro, pero además tiene una programación muy muy arriesgada, porque era un teatro que de ninguna manera tenía una programación de teatro de vanguardia, de ninguna manera, y ahora la tiene. Bueno, yo fui a ver esta obra, por ejemplo, de Santiago Bernori, y es una obra que para mí hubiera estado en el Abasto puesta. Claro. Originalmente, por ejemplo, por el perfil de espectáculo, y sin embargo, ves una programación muy interesante, muy jugada en esta sala. No es la única, bueno, fui a ver esta obra, pero no es la única que recomiendo, pero me pareció, además, funciona porque utilizan todo el espacio escénico, que no es común también. Hay 11 actores, que los 11 además son protagonistas, no hay 2 protagonistas y personajes secundarios, hay 11 protagonistas, los 11 funcionan muy bien, trabajan muy bien el espacio, me parece que hay más allá de que los 11 funcionan, hay un mérito para mí en la puesta en escena, en la mirada y en el texto dramático, que también es muy interesante. Larisa, ¿te acordás los días de función o es un solo día a la semana? Es un solo día, martes, 20-30 horas, y el Astros está en Corrientes 746. Abrazo, Larisa Rivarola, como siempre, impecable lo tuyo, te mando un abrazo. Un beso grande. Termina el programa, Dani Franco, Vicky Nardone, qué maratón, ¿no? Qué maratón, viste, entre la Feria del Libro y esto tenemos para enloquecernos ya, directamente. Bueno, por supuesto quedaron algunas cosas sin poder comentar porque no hubo tiempo, pero que tengo unos minutitos muy pocos, ¿no? Andrés Neumann, me acuerdo cuando ganó el premio, acá lo tengo anotado en la contratapa, El Viajero del Siglo, que fue el premio Alfaguara. Andrés Neumann es un enorme escritor, pero quiero decir lo siguiente. Estaba caminando por la feria y me encuentro con el diccionario de María Moliner, que son 2 tomos inmensos. Bueno, lo que cuenta Andrés Neumann es la historia de ese diccionario. Andrés Neumann cuenta en Hasta que empiece a brillar, yo te explico qué es Hasta que empiece a brillar, la vida de María Moliner, una mujer con 4 hijos, en la España de Franco, con el deseo de entrar a la academia, pero por supuesto la España de Franco, la mujer para procrear y lavar los platos, esta era claramente la directiva, cómo ella se abre camino para hacer ese diccionario, cómo toma ficha por ficha, y el diccionario lo tengo en mi casa. Y uno, cuando ahora, después de leer el libro de Andrés Neumann, mira el diccionario, se da cuenta del esfuerzo monumental que tuvo que hacer en pleno franquismo esa mujer para cambiar la mentalidad, no de las palabras, sino del sentido de las palabras. El título, Hasta que empiece a brillar, ¿sabes qué es? Mirar una palabra, mirarla, hasta que empiece a brillar, es decir, hasta que la palabra tenga diversos significados, tenga otras vidas. Y en el texto de María Moliner aparece eso, aparece las palabras en su uso coloquial, las palabras en sus diversas acepciones, las palabras y el origen de las palabras. Es muy impresionante. Hasta que empieza a brillar. Qué lindo, ¿no? Esto de ponerte a mirar una palabra y en un momento determinado empieza a brillar esa palabra, de tanto que la mirás. Eso es fantástico. Gracias a todos los amigos, a Vicky Nardone, gracias a Dani Franco. ¿Ves? Cuando quiero decir todo el elenco, pierdo el papel. Bueno, así es la vida, ¿qué vas a hacerle? Así es la vida.
Gracias a Carlos Di Mare como operador, a Pablo Casasola como operador de video, a Paula Aguirre, diseño, flyers. Bueno, a todos ustedes. Muchas, pero muchas gracias. Nos encontramos el jueves próximo para hacer El Refugio.